¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a domingo 19 de febrero, séptimo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra de este domingo comienza con el libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2 y del 17 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo el Señor soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 23. Hermanos, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo. Ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, concédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio,
les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hemos escuchado bien, el Señor Jesús sigue acá poniendo una nueva interpretación. Es lo que llaman el espíritu de la ley. Nos está diciendo de qué manera debemos nosotros vivir la ley a plenitud, porque para eso vino, para darle plenitud a la ley y corregir todo lo que se había desviado en cuanto a la interpretación de esta ley. Fíjense que hoy parece que la palabra que más resuena es la palabra santidad, perfección. Sean perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y hay un cuestionamiento muy interesante al final de este fragmento del capítulo 5 de Mateo. ¿Qué hacen de extraordinario? ¿Qué hacen de extraordinario? Jesús nos está elevando los estándares de vida. O sea, nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, tenemos que hacer cosas extraordinarias. Pero no se refiere básicamente a estar haciendo milagros. Se refiere a llevar una vida en la que cada cosa que hagamos sea hecha de una manera tan perfecta, de una manera tan detallista y con tanto amor, que pueda ser considerada extraordinaria, como la Madre Teresa de Calcuta, que hizo cosas simples, pero de una manera extraordinaria. Y pone la comparación Jesús aquí con lo de los paganos, ¿no? Con la gente que no cree, con los no creyentes. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? O sea, tenemos que diferenciarnos de los que no creen en algo muy concreto, en ser buenos con todos, con los que nos caen bien y con los que nos caen mal, con los que nos han hecho daño y con los que no nos han hecho daño. Porque parece que hay una tendencia en nosotros de ser buenos con los que nos tratan bien y ignorar o no querer tener nada que ver con los que nos han hecho la vida imposible, con los que nos han hecho algún daño o nos han perjudicado a nosotros o a los nuestros de alguna manera. Y Jesús nos está diciendo hoy, ese no es el camino. Ese es el camino de la carne, de los que viven según la carne, las apetencias de la carne. Ese es el camino del mundo, que es el camino de la venganza, del ojo por ojo, del diente por diente. Pero el Señor nos dice aquí, ustedes sean perfectos. Y en la primera lectura nos dijo claramente, sean santos, porque yo soy santo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Porque la mayoría de los cristianos, y digo la mayoría porque oigo mucho esto, se justifica tras su condición de pecador para no ser mejores. Y dicen, bueno, perfecto solo Dios. Como para decir, yo soy pecador y no me estén exigiendo más de lo que puedo dar. Ese no es el punto, porque Dios y la mediocridad no combinan. No combinan. Entonces, si tú eres de estos, que muchas veces se ha justificado tras esa frase, perfecto solo Dios, para seguir siendo mediocre, no la sigas usando, te recomiendo. Porque Jesús y Dios Padre en el Antiguo Testamento, estamos hablando del libro de Levítico, nos está diciendo sean santos. Y Jesús nos dice sean perfectos. Es interesante saber que en el Evangelio la palabra perfecto viene del griego teleios, que quiere decir la meta, el fin. En otras palabras, es como si decirnos la perfección es llegar a la meta. O sea, llegar a hacer lo que tenemos que llegar a hacer. No quiere decir no errar nunca, no equivocarse nunca, no haber caído nunca. No, por ahí no va la cosa. Porque sabemos que nuestra condición de pecadores nos hace falibles y nos va a hacer caer muchas veces.
Pero si nos mantenemos en la lucha, nos mantenemos con la mirada fija en Jesús, fija en la meta, en el premio, fija en ese fin al que debemos llegar, podemos alcanzar esa santidad, porque Dios es santo. Y allá debemos llegar, a Dios, alcanzarlo a Él. Y es seguir luchando contra lo que nos aparte de esa meta, contra lo que nos desvíe de esa meta. Alcanzar nuestra madurez, ya decía San Pablo, llegar a la estatura de Cristo. Entonces ese estándar es mucho más elevado para nosotros que para los judíos de aquella época, porque ellos vivían en otra situación bajo la antigua alianza y ahora Jesús nos dice, ahora yo les digo. Quiere decir una nueva interpretación, llegar al espíritu de la ley y llegar a entender mejor los mandamientos. Nos habla incluso de una respuesta no violenta a la violencia con la que podemos ser tratados o con la que pudiéramos ser tratados. Cuando dice, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Mucha gente no logra entender esto porque le parece absurdo. ¿Es que acaso no me voy a defender? Ten presente que pues presentar la otra mejilla es la salida no violenta a una situación. Sabemos que violencia no se resuelve con violencia. Es una forma activa, no es pasiva, es activa, es una forma bastante original y creativa de responder al mal con el bien. Y esto es lo que también Pablo nos aconseja en sus cartas. No respondan al mal con el mal, sino venzan el mal a fuerza de bien. Y esto es mostrarle a la otra parte, a la parte violenta, de que hay otra forma. Muchas veces la gente piensa que ser mansos es ser atontado. Y no, es ser fuerte, porque es más fácil responder con violencia a la violencia que aguantar, soportar y mostrar una salida inteligente a esa violencia que es fruto simplemente del desbordamiento de pasiones y de sentimientos malos. Tenemos que ser más inteligentes que eso, y el Señor aquí nos lo está poniendo. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. A veces tendremos que dar más de los que se nos pide, pero el premio es ese, es ser perfecto y llegar a ser como Jesús. Al que te pide, dale, y al que te pide prestado, no le vuelvas la espalda. Son situaciones que a veces nos cuestionan acerca de cómo han sido nuestras respuestas ante situaciones parecidas. Amen a sus enemigos. Eso no lo conocían antes. Los judíos no vivían esa realidad. Amaban a sus prójimos, como dice el libro del Levítico, ¿no? No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón, trata de corregirlo para que no caigas, no cargues tú con su pecado, etc. Pero al enemigo ódialo. Y no, el Señor nos está diciendo, al enemigo también ámalo. Cuando tengas a alguien que te haya tratado mal y con la persona hacia la que sientas incluso repulsión, ora por ella. Ora por esa persona. Tú dirás, Padre, ¿cómo me está pidiendo eso? No, no te lo estoy pidiendo yo, te lo estoy pidiendo el Evangelio, te lo está mandando el Evangelio, Jesús mismo. Ora por esa persona que te hizo daño, a ti o a cualquiera de los tuyos. Pide por esa persona para que se convierta, pide por esa persona para que su corazón cambie, para que abra su corazón a Jesús, porque solo Dios cambia un corazón, para que su alma también se salve. Este Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre todos, esperando el juicio. A cada persona le va a tocar su juicio personal, pero nosotros oremos por aquellos que no nos han sabido amar, pero a quien nosotros sí le debemos amor. Y todo para ser perfecto como Dios es perfecto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao. Feliz domingo para todos.